Ok, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos. Continuamos entonces con el estudio del libro de Lucas. Ya el día de ayer empezamos el capítulo 10 desde el versículo 1 hasta el versículo 12. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que hablamos ayer, algún pequeño resumen, alguna pregunta, algo que agregar o alguna duda que quedó para que podamos compartirlo y podamos aprender todos de este mensaje que nos deja el Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces sabemos que Jesucristo, ya cuando Él se propone ir a Jerusalén, ya se había cumplido el tiempo, ya estaba en los últimos momentos de su vida, en los últimos meses de su vida, y él se propone ir a Jerusalén, y sabemos que después que él se encamina hacia allá, cuando llega a Judea, ya él no vuelve a salir de Judea, ya él se queda en Judea hasta su crucifixión y hasta su resurrección. Ya de Judea él sale directamente al Padre, cuando asciende a los 40 días después de haber sido resucitado, haberse resucitado. Entonces él se encamina hacia Jerusalén y él manda, primeramente, bueno, él manda primero a los apóstoles a que vayan de dos en dos a predicar el reino de Dios. Y acá en este momento, o en esta ocasión, ya él no manda a los 12, sino que manda a 70 discípulos. Hay versiones que dicen que eran 72, como estuvimos comentando hace ratito. Pero la versión de Reina Valera habla de que eran 70 los que envió Jesús a predicar el reino de Dios. Dice que ellos tenían que ir a la ciudad donde él iba a estar. Imagino que él los encomendó, ya les hizo una lista de las ciudades que ellos tenían que visitar, donde tenían que ir a preparar el camino o a preparar el terreno para la llegada del Señor Jesús. Me imagino que hacer discípulos para que siguieran al Señor. Era como una última oportunidad que le estaba dando al pueblo de Israel, porque él los manda a las ciudades de Judea, prácticamente. Ya él estaba, sabemos que él estaba en Samaria o estaba saliendo de Samaria, y de Samaria los envía a ellos a las ciudades que él iba a visitar, y sabemos que él iba a Judea, y a Judea él iba a visitar varias ciudades. Entonces era como para dar la oportunidad a los judíos, a los israelitas, los que vivían en esa ciudad, de que conocieran realmente y entendieran de que él era el Mesías y que lo recibieran como tal. Pero bueno, no todos aceptaron el mensaje, no todos creyeron en Jesús como el Mesías, aunque una multitud lo seguía, pero muchos lo rechazaron y por eso termina siendo crucificado, sobre todo por los líderes religiosos de la época, los sacerdotes y los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los que lo rechazaban a él. Muchas veces ellos eran los que conocían realmente la ley, conocían las profecías, pero no querían, no quisieron o no identificaron a Jesús con las profecías, o no quisieron identificarlo por celos, por lo que sea, pero no quisieron identificarlo. Pero bueno, Jesús les quiso dar esta última oportunidad de que los 70 fueran y anunciar, y les dio poder. No solamente ellos tenían que anunciar el reino de Dios, sino que les dio poder para que echaran fuera demonios y curaran, fíjese como dice el versículo 9, y sanad a los enfermos que en ella haya. O sea, todos los enfermos. O sea, cuando llegaban a la ciudad, ellos podían sanar a todos los enfermos. Me imagino de que de cualquier enfermedad que tuvieran, bueno, y echar fuera los demonios. Les dijo que ellos fueran por el camino, no saludaran a nadie, no llevaran ni bolsa, ni alforja, ni calzado, que no llevaran absolutamente nada, que no llevaran ningún tipo de provisión, que ellos llegaran a cualquier casa, a la casa donde llegaran, les dieran su paz o le dijeran a ellos, a cualquier casa donde entréis, versículo 5, primeramente decir, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y es lo que ellos buscaban primeramente, hijos de paz. Hijos de paz son aquellos que aceptan el mensaje, que reciben al predicador, al que viene anunciando las buenas noticias de Dios, las buenas noticias en este caso, el evangelio del reino, ¿verdad? Las buenas noticias del reino. Y esos son los hijos de paz, los que reciben al mensajero y quieren y desean escuchar la palabra, desean escuchar la palabra. Aunque sean como los bereanos, ¿verdad? Los bereanos, ellos escuchaban la palabra, pero verificaban que lo que le estuvieran predicando fuera verdad.
Aunque fue esa, pero por lo menos estaban dispuestos a escuchar de la palabra. ¿Sí? Lisbeth, ¿quieres decir algo? Ah, sí, tiene la mano levantada. Pensaba que estabas saludando. Sí, hermanito Agustín, sí les quiero preguntar algo. Es que me acordé ahorita con el pequeño resumen que estás haciendo, cuando en la clase se comentó sobre... No se te escucha. No se escucha. ¿Aló? No, sí te escucho, bien. Sí me escuchan, Okay. ¿verdad? Sí. ¿Se escucha? Acá escucho bien. ¿Sí me escuchan? ¿A mí? Sí. Ok. El Lisbeth no se le escucha. No sé si tienes problemas con el micrófono. No, a ti sí te escuchamos también, Lisbeth. ¿Sí? Okay. Solo Agustín no te escucha. Bueno, continuamos entonces, Lisbeth, disculpa. Ah, disculpe. Bueno, Entonces, si no, ellos Robertito... tenían que posar. Sí, estoy tratando ahora, pero no sé. Yo no escucho, no sé, no escuchan a Lisbeth, ¿verdad? Sí, escuchamos bien. ¿Nos escuchas a nosotros? Sí, yo escucho yo bien escucho a bien. Ah, no, no todos. escucho tampoco a Roberto. No Ah, No escuchamos a nadie. ustedes no escuchan. Activa el micrófono. El altavoz. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ahora sí escucho. Ok, ahora sí, Entonces, Lisbeth. estaba diciendo que cuando se habló ayer de que más será tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquel que no haya escuchado, ¿no? La palabra de nuestro Dios, ¿no? Entonces se comentó en ese momento que sobre el castigo, ¿no? Y se hablaba del cielo, ¿no? De un tercer cielo y eso. Entonces, pero, claro, quedó la idea así como, bueno, para mí quedó como en el aire nada más, pero quisiera que, si no nos salimos del contexto, acerca de eso, ¿no? De que también lo habla Apocalipsis. ¿Por qué se habla de un tercer cielo? Acerca de eso, tengo como la duda. Si es del Hades, tiene que ver con el Hades, tiene que ver con el Seol. El Seol y el Hades es lo mismo. Es lo mismo, Seol. Es el lugar. Es el lugar de los muertos. O sea, Hades es el lugar de los muertos, el lugar donde van los muertos. En este caso, tenemos el ejemplo en Lucas 16, cuando lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús enseña la historia sobre el rico y Lázaro. Vemos que ellos fueron al Hades. El Hades es el lugar de los muertos, pero claro, muchos identifican el Hades como el sepulcro, porque es el lugar donde van los cuerpos de los muertos. Pero en realidad en el Hades, donde estaba el rico y donde estaba Lázaro, era un lugar espiritual, no era un lugar físico, porque ahí eran las almas de los muertos, en este caso ellos dos que habían partido de este mundo. Pablo habla del tercer cielo, allá en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios, voy a buscar un momentito, 2 de Corintios capítulo 12. Hay gente que dice que hay muchos cielos, que hay varios cielos. Pablo habla de el tercer cielo. Fíjese, capítulo 12 de 2 de Corintios. Sí que lo leemos el versículo 1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Unas revelaciones que el Señor él habla de él mismo en tercera persona, pero él se está refiriendo a él mismo. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él se está refiriendo a él mismo. Él dice, yo no sé cómo fue, si en el cuerpo, fuera del cuerpo. El caso es que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Se habla de varios cielos. O sea, él aquí identifica el tercer cielo como el paraíso. El versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, donde no le es dado al hombre expresar.
Entonces él mismo dice que escuchó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz? Que él estaba con los dos ladrones y uno le dice a él, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Entonces está hablando del mismo paraíso donde Pablo dice que estuvo, que él no sabe si fue en el cuerpo, en el espíritu, pero el caso es que él oyó cosas, oyó palabras que no les da al hombre dado a expresar, o sea, no lo podemos expresar con palabras. Entonces el paraíso es el mismo Hades, donde estaba el Lázaro. Fíjese que cuando ellos, en Lucas 16, cuando ellos mueren los dos, dice que el rico va al Hades, pero Lázaro también estaba ahí. Solamente que en el Hades, el lugar de las almas que partieron, las almas de los muertos, está dividido en dos partes. Lo que es el paraíso, que es donde van los que hicieron la voluntad de Dios, y está el Tártaros, que es los que van los que no hicieron la voluntad de Dios, que es el caso del rico que estaba en una llama, que estaba, su lengua estaba seca, ¿verdad? Por el calor que tenía. Y fue el mismo sitio donde fue Jesús cuando murió y donde fue el ladrón arrepentido también cuando murió. Fueron al paraíso, que es el sitio del Hades, porque hasta que venga Jesucristo por segunda vez, porque todavía no ha habido resurrección de muertos. Primera de Corintios, el apóstol Pablo también habla en el capítulo 15, de que va a haber una resurrección de muertos donde Jesús mismo va a entregar el reino a su Padre y ya la muerte no habrá más muerte, ¿verdad? Donde la muerte será vencida. Dice que él va a entregar, pero en ese momento es cuando va a haber el juicio. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a haber la resurrección de los muertos, va a haber una resurrección de todos los que murieron, los espíritus se juntarán con un cuerpo espiritual, como dice Corintios 15, y ahí es cuando existirá lo que es el cielo, o van a ir a lo que es el cielo, que va a ser otro cielo, o sea, el cielo que es la presencia de Dios. Momentáneamente, todos los que han muerto, es lo que yo he leído en la Biblia, lo que yo entiendo, están en el Hades, pero están separados. Como dice Abraham mismo, le dice al rico, hay una gran cima que nos separa. Los que están de aquel lado no pueden pasar a este lado, ni los de este lado pasar a aquel lado. Entonces, cuando venga Jesucristo por segunda vez, vendrá el juicio, los muertos serán resucitados en un cuerpo espiritual, los que hicieron los buenos irán a resurrección de vida, que es en el cielo, y los que hicieron lo malo irán a resurrección de condenación, que es el infierno, que fue lo que hablamos ayer en el capítulo 25 de Mateo, que fue preparado para Satanás y sus ángeles, que es el infierno. Pero ahorita, en estos momentos, no hay nadie en el cielo, aparte de Dios Jesús, ¿verdad? Porque estaba el Padre y el Hijo sentado a su diestra. Porque Jesucristo sí resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Resucitó como vamos a resucitar nosotros en el día final. Y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahorita no hay nadie, ni en el cielo, ni en el infierno. Ni siquiera Satanás. Todavía no ha sido lanzado al infierno. Vendrá con el juicio final, que es cuando Jesucristo venga por segunda vez. Es lo que enseña la palabra de Dios. Eso hay que preparar un estudio más completo para más o menos entender eso. Ahora, ¿cuántos cielos hay? Yo no lo sé. Hay gente que habla de muchos cielos. Muchos. Hablan hasta de 1000 cielos, no sé. Hay gente que habla así. Ayer comentábamos que el cielo, igual que el castigo eterno, debe tener como escalones o niveles. O sea, el cielo no tiene el mismo nivel, no todo el mundo va a estar en el mismo sitio. Fíjese que Jesucristo, cuando allá en el capítulo 14 de Juan, él dice que él sí va a ir a preparar lugar para vosotros. O sea, él iba a preparar un lugar para ellos. ¿Para quién era? Para los apóstoles. Le está hablando de los apóstoles. Un lugar para ellos. Entonces, en el cielo, imagino que hay diferentes lugares. Por lo menos yo no me veo al mismo nivel que el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles, ¿verdad? De Jesucristo. Nosotros vamos a estar en un nivel, Dios establecerá cuál será el nivel. Cuando Jesucristo aquí en Lucas habla de que el castigo será más tolerable para los de Sodoma y Gomorra que para estas ciudades que no recibieron a los discípulos, a los enviados, es porque también el castigo debe tener niveles. O sea, porque alguien que simplemente está en una religión equivocada porque se equivocó, porque no quiso conocer la verdad o por lo que sea, puede estar en el mismo castigo que Satanás, que sí conocía a Dios y decidió rebelarse contra Dios, o los que pecan voluntariamente, los que realmente saben que están haciendo lo malo y lo siguen haciendo. Pienso que es lo que yo entiendo de Jesucristo acá. Por eso dice que el castigo será más tolerable. O sea, va a ser un castigo,
pero no será tan fuerte como el castigo que puedan recibir los que realmente pecan deliberadamente o que merecen realmente el castigo, un castigo mayor. Es que a Jesucristo hay un versículo que él habla de que hay unos que recibirán más azotes que otros, o algo así. Creo que es aquí mismo en Lucas, pero no recuerdo el versículo. Creo que lo leí en estos días. O sea que, ¿cuántos cielos hay? ¿Cuántos lugares hay en el cielo? No sé, el cielo es uno solo, pero con diferentes niveles. El infierno es uno solo, pero con diferentes niveles. Lo que decíamos ayer es que sean diferentes niveles, lo que sea, nosotros queremos estar en el cielo, no en el infierno, aunque estemos en la parte menos caliente. Pero la idea es que estemos todos en el cielo, no porque el hecho de que haya castigos más tolerables no nos va a importar. O sea, cualquier castigo es castigo siempre. Y queremos estar en la presencia de Dios. Y es lo que debemos luchar. ¿Cuántos cielos hay? No sé, no tengo idea. No sé, realmente no. Pablo habla del tercer cielo. Cuarto cielo, imagino que es ya la presencia de Dios. Me imagino que es así, no sé. No sé si el hermano Roberto tiene alguna información o más información sobre esto. Pero es lo poco que yo he estado investigando. Y hay otras preguntas que uno se hace, muchas preguntas, o sea, muchas preguntas que uno se hace que a veces es difícil conseguir una respuesta. O sea, es solamente Dios que cuando lleguemos allá que lo podemos saber. Pero son cosas a veces difíciles de explicar y de entender. O sea, las cosas que, por lo menos Jesucristo habla de este castigo tolerable. O sea, uno puede entender es eso, que hay castigos más fuertes para unos que para otros, pero siempre va a haber castigo. O sea, los que no hacen la voluntad de Dios. Gracias, hermanita. Gracias. Gracias por la explicación. O sea, no sé si me hice entender, o sea que es medio Sí, sí. complicado. Es medio No, complicado. sí, sí. Es difícil, Gracias. o sea, difícil explicar estas cosas. Entonces, es como saber, ¿en el cielo vamos a tener memoria o no vamos a tener memoria de de quién éramos en la tierra, de nuestra familia, de todos los seres queridos? ¿Tendremos memoria o no tendremos memoria? Esa es una pregunta interesante. Isaías habla de que no habrá más memoria. Cuando vemos Lucas 16, el rico y Lázaro se acordaba de sus hermanos. ¿Será que cuando haya resurrección de muertos ya no va a haber memoria de lo que era antes, de lo que vivíamos de la tierra, de quiénes éramos, de nuestra familia, de todo? Porque uno se pregunta, bueno, entonces yo voy a estar en el cielo, pero no me consigo a mi mamá ya. ¿Cómo voy a tener una paz eterna sabiendo que mi mamá tenga un castigo eterno? Entonces es una pregunta que uno se hace. ¿Qué pasa en ese momento? O sea, ¿cómo sería? Entonces, Isaías habla de que no habrá memoria. En el último capítulo de Isaías, él habla de eso. Pero bueno, son preguntas que uno se hace y que a veces es difícil de responder. Hay que dejárselo en las manos de Dios. Dios sabe lo que hace, Dios tiene todo el poder y Dios es el que puede hacer todas las cosas. Y tenemos que confiar en Él siempre, a pesar de que no entendamos, porque la fe es eso, es confiar aunque no entendamos, pero es seguir confiando en Dios siempre. Dime, Alejandro. Sí, hermanito, conversabas eso y me llama mucho la atención y lo importante o lo relevante, pues, que debemos entender que em, debemos ir todos a ese cielo, sea, Sí, el sea tercero. cual sea, el de Pablo o el que él no se dio cuenta, ¿no? Inclusive las visiones de Juan, son muy simbólicas y él trató de explicar, y hay cosas que Dios le dice, no lo escribas, y hay cosas que dice, sí, escríbelo, Juan. Pero bueno, así son los misterios de Dios, pero es una bendición saber que estaremos en ese mar de cristal, en esas calles de oro, donde Dios será nuestra luz, enjuagará toda lágrima. O sea, tenemos ciertas cosas que nos arman ese puzzle para saber cómo será nuestra vida eterna maravillosa con Dios. Amén. Así es. Fíjense que yo estuve leyendo que el primer cielo es aquí, la atmósfera. El segundo cielo es el espacio después de la atmósfera. Y el tercer cielo ya es espiritual, que viene siendo el paraíso, que es donde van los espíritus. Ya del cuarto cielo es la presencia de Dios, ya cuando venga el juicio final. Y hay otros que hablan de un quinto, un sexto, un séptimo y así. Hay gente que habla hasta de 1000 cielos. Estuve leyendo, o sea, pero
Claro, eso ya es imaginación de las personas porque no hay ningún texto, ninguna información de Dios, de parte de Dios que nos diga eso. Pablo simplemente habla de un tercer cielo y sabemos que va a haber una resurrección de muertos y cuando los muertos resuciten, unos irán al cielo, a la presencia de Dios eternamente y otros irán al castigo eterno. Eso es lo que Dios nos revela. Hasta ahí podemos llegar. Esa es la única información que tenemos de parte de Dios. Amén. Ok. Continuamos. Entonces, Jesús envía a 70 a que vayan delante de él a las ciudades donde él pensaba entrar allá en Judea, a que fueran y predicaran acerca del reino de Dios. Lo que estaba por establecerse era lo que Dios había profetizado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, capítulo 1. Que Dios había predestinado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, que Jesucristo viniera para ¿qué? A establecer el reino de Dios, este reino indestructible del que habló Daniel, que se iba a establecer durante el cuarto imperio, que era el imperio romano. Se establece ese reino, ¿verdad? Que es la iglesia. No porque el reino de Dios empezó con la iglesia, sino que el reino de Dios sabemos que es eterno, pero para entrar en el reino de Dios tenemos que pertenecer a la iglesia. Si estamos en la iglesia, estamos en el reino de Dios. Fuera de la iglesia no estamos en el reino de Dios. Por tanto, la iglesia es parte del reino de Dios. Es la única manera que tenemos. Y eso fue predestinado desde antes de la fundación del mundo y Jesucristo vino a cumplir eso, a establecerlo. Y lo estableció muriendo en la cruz por nosotros, derramando su sangre, que fue cuando nace lo que es la primera predicación del evangelio. Entonces, él manda a los discípulos, a los 70, que vayan de 2 en 2, prediquen acerca del reino de Dios a las ciudades que los acepten y a las que no lo acepten también. Dice, cualquier ciudad donde no los escuchen, sacudan hasta el polvo de los pies de sus zapatos, pero díganles, el reino de Dios se ha acercado. Es importante que tuvieran esa información, que tuvieran en presente eso, que aunque rechazaran a los mensajeros, era importante que siguieran con el mensaje. O sea, te pueden rechazar a ti, pero el mensaje era importante que ellos lo dieran, como dice versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Tenían que seguir predicando aunque los rechazaran. Nos vamos de aquí, no queremos llevarnos ni siquiera el polvo de nuestra ciudad, pero escuchen esto, el reino de Dios se ha acercado. Es una realidad que no podían negar. Que no lo aceptaran en otra cosa, pero una realidad que no podían negar. Y es cuando Jesucristo en el versículo 12, entonces dice, y os digo que en aquel día, aquí él no habla de cuál es aquel día, pero cuando vamos a Marcos sí nos dice que es el día del juicio. Dice que el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, lo trágico que puede ser para una persona, para una ciudad o para un pueblo, el hecho de rechazar la palabra de Dios, rechazar el mensaje de Dios. No es porque cuando rechazamos el mensaje, bueno, eso lo vamos a ver en el versículo 16, pero el que rechaza el mensaje no está rechazando simplemente a los mensajeros, está rechazando a Dios directamente. Dime, Alejandro. La hermanita Lorena, sí, por favor. Dígame, hermano. Tengo una duda en el versículo 7 de aquí de Lucas 10. Ajá. Por donde dice, no os paséis de casa en casa. Me imagino yo, aquí sería como ahorita en la actualidad, cuando anda uno evangelizando, procuramos llegar de casa en casa. Y aquí dice que no de casa en casa, ¿verdad? No, pero y como yo no estuve ayer, me quedó la duda esa. No, él no lo dijo con ese sentido. O sea, claro, nosotros cuando tenemos que predicar tenemos que ir de casa en casa. Pero era la casa que le estaba dando el alojamiento, donde ellos comían y dormían. Porque ellos no solamente fueron un día, ellos se quedaron varios días ahí en ese pueblo. Entonces, la casa donde tú llegaras, que te dieran el alojamiento, que eran los hijos de paz, que hablan los versículos anteriores, esos hijos de paz que te iban a recibir y te iban a dar alojamiento y te iban a dar comida, quédate ahí hasta que termines tu trabajo en el pueblo. Cuando termines el trabajo ahí, sí te vas. Pero ellos igualito tenían que salir a la calle, ir de casa en casa a predicar. Dígame, hermano Roberto. Hermanitos, en Cali, Colombia, una de las congregaciones, la congregación metropolitana, hay una hermana muy linda, que ahorita se me escapa el nombre, imagínense qué vergüenza.
que ella hospeda a todos los visitantes que vienen ahí. Todos se quedan con esa hermana. Tiene una casa con 3, 4 recámaras, 2 pisos, camas en cada lugar, y está lista para recibir y alojar a todos los visitantes que vienen de paso, ya sea para evangelizar, para que son hermanos de la iglesia, hermanos de la iglesia. Y cuando llega uno, los reciben en el aeropuerto, ella con otros hermanos, y reciben con una bolsa de pan. En serio, de pan de queso, le reciben una bolsa de pan y lo llevan a la casa de la hermana. Y ahí se queda usted, ahí todo el mundo se queda y tiene que ir de ahí en adelante. Esa es una de las prácticas que les quiero decir para que sepan más o menos lo que quiere decir esto. Correcto. Solo eso quería añadir. Sí, tenía que ver con hospedaje y alimentación del visitante, de los visitantes que iban a predicar, en este caso los 70. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al versículo 13 hasta el versículo 16. Estoy lista. Lea, hermana. También le quería decir al hermano Roberto que Marina hay una hermana también igual. Su casa es muy linda y se respira mucha paz. Y ella cuando sabe que va a llegar un hermano de donde sea que va a llegar, ella está muy atenta a tener todo preparado, comida y todo. Siempre ha sido así. Gracias a Dios por ese tipo de hermanas con ese corazón. El capítulo 10, versículo 13. Halle sobre las ciudades impenitentes. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ok, Jesús entonces después que envía a los 70, le da las instrucciones, le dice lo que tienen que hacer, les previene, de una vez que les puede pasar, que van a ser rechazados. Él empieza hablando de Corazín y de Betsaida. ¿Qué era Corazín y Betsaida? Eran ciudades de Galilea. Fíjese que estaba, no sé si, Alejandro, ¿tienes un mapa que lo puedas poner? Puedes compartirlo. En Galilea estaba Corazín, que estaba muy cerca del mar de Galilea, muy cerca, estaban en la costa de Galilea. Estaba lo que era Corazín, Capernaum, Magdala, Betsaida, estaba Gadara del otro lado, que era donde estaba el gadareno, el endemoniado. Estaba Tiberias, la ciudad de Naín, Nazaret. Esas eran más o menos las ciudades que existían en Galilea. Y Jesucristo se refiere a Corazín y a Betsaida, que eran dos ciudades que eran costeras, bueno, Corazín no era tan costera, pero sí quedaba muy cerca del mar de Galilea. Y eran ciudades que Jesucristo había visitado. Y Jesucristo, todas las ciudades que él visitaba, él hacía señales, o sea, él hacía milagros, él curaba gente, él ayudaba a las personas en necesidad. Por eso tantas personas lo seguían también, porque él curaba a las personas. Entonces él compara estas dos ciudades que eran de Galilea, que eran de la región de Galilea, que eran judíos, porque la región de Galilea eran judíos, igual que la región de Judea, eran judíos. Los compara con dos ciudades que no eran judías, que pertenecían a Fenicia, que era Tiro y Sidón, que también estaba Sarepta, entre ellas dos, Sarepta y Sidón, que eran ciudades que no eran judías, que eran paganas, que no adoraban al Dios verdadero, que no conocían la ley, que no practicaban la ley. Bueno, ahí tiene Lisbeth el mapa. Entonces los compara con ellos diciéndoles, si en Tiro y en Sidón, que no eran ciudades judías, que eran ciudades paganas, se hubieran hecho
los milagros o las señales que se hicieron en Corazín y en Betsaida, dice que ellos se hubieran arrepentido. Dice, en ceniza se hubieran arrepentido, en silicio y ceniza. Ellos cuando un judío se daba cuenta de que estaba haciendo algo malo o estaba pecando, el arrepentimiento lo representaban con echándose ceniza encima, ¿verdad? Y dice que los de Tiro y Sidón, si se hubieran hecho las señales que se hicieron en Betsaida y en Corazín, ellos se hubieran arrepentido. Por eso él dice, por eso será más tolerable. Por tanto, en el juicio, fíjense, en el juicio, está hablando del juicio final, no está hablando del juicio en ese momento, sino del juicio final que va a ser cuando Jesucristo venga por segunda vez. Será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. O sea, Tiro y Sidón a lo mejor van a ser juzgados o van a ser castigados, pero el castigo para ellos va a ser más tolerable porque en ellos Jesucristo no hizo señales, no hizo milagros. Si Jesucristo hubiera hecho milagros o señales, ellos se hubieran arrepentido. O sea, ya Jesucristo se lo está adelantando de una vez. Y después habla de Capernaum. Capernaum es muy interesante, esa ciudad de Capernaum que también queda en Galilea. Es una ciudad que Jesucristo visitó mucho. Fíjense en Lucas capítulo 4, que fue lo que vimos en estos días. Bueno, estos días no, hace bastante tiempo. Cuando Jesucristo, en el versículo 16 en adelante, él se levanta a leer en el templo, ¿verdad? En Nazaret. Él se levanta a leer en la sinagoga algo acerca de lo que decían los profetas acerca del Mesías. Y lo que decía el profeta era, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los castigos. Y vista a los ciegos. Y entonces la gente se le quedó mirando y le dice, hoy se ha cumplido esta profecía, hoy se está cumpliendo. Claro, la gente se admiró, o muchos lo rechazaron, lo criticaron. Dice el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Lo conocían, ¿verdad? Porque él era de esa región. Ellos lo conocían. Él era de Nazaret. Por eso le decían Nazareno. Él era de una región, era una de las ciudades de Galilea. Él era de Nazaret y lo conocían bien. Y el 23 es importante. Dice, él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Fíjese, tantas cosas que se han hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra. Capernaum fue una ciudad que Jesucristo visitó mucho, una ciudad, no, un pueblo, una población de allá de Galilea, que Jesucristo visitó mucho, fue muchas veces para allá. Fíjese lo que dice el versículo 31 de ese mismo capítulo. Descendió Jesús a Capernaum, después que estaba en Nazaret, ¿se fue para dónde? Para Capernaum, pero ya le había estado en Capernaum y había hecho muchas señales y muchos milagros en Capernaum, y volvió a descender a Capernaum, y en Capernaum dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, y lo curó. Después fue a la casa de Pedro, allá en Capernaum, y curó a la suegra de Pedro. Y muchos eran, dice el versículo 40 en adelante, al proceso todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los lleva. O sea, él hizo muchas señales en Capernaum. En el capítulo 7, lo vemos nuevamente yendo a Capernaum. Dice el versículo 7, del capítulo 7, perdón, de Lucas. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, y ahí fue cuando cura al siervo del centurión, que ya vimos esa lectura. Entonces, Jesús estuvo muchas veces en Capernaum. Y fíjese lo que él dice de Capernaum acá. Y tú, Capernaum, o sea, es como juzgando a Capernaum, que hasta los cielos eres levantada. ¿Por qué hasta los cielos eres levantada? Porque Jesús le dio importancia, mucha importancia a Capernaum. Jesús visitó muchas veces a Capernaum. Jesús hizo muchas señales en Capernaum, hizo muchos milagros en Capernaum. O sea, era imposible que la gente de Capernaum no creyera en él.
Era imposible, o sea, era imposible porque Jesús ahí se destacó, pues, haciendo señales, milagros, prodigios en esa ciudad, demostrando quién era él. Dice, hasta los cielos eres levantada, porque la importancia que Jesucristo le dio a Capernaum no se lo dio más ninguna otra región. Capernaum fue importante para él. Dice, hasta el Hades serás abatido. Hasta el Hades será abatido. ¿Cuál es, de qué Hades está hablando? Es el lugar de los muertos. Ya vimos lo que era el Hades, que el Hades estaba dividido en dos sitios, la parte del castigo y la parte de lo que es del paraíso, exacto, que es la bendición eterna, pues que Dios le promete a todos los que confían y creen en su Hijo. Entonces, pero cuando él habla de que hasta el Hades serás abatida, es porque abatida es hacia abajo. Hacia abajo tiene que ver con el Tártaros. O sea, vas a ir a la condenación. Me imagino que ellos no quisieron, muchos de los que estaban en Capernaum no quisieron aceptar el mensaje de Jesucristo, no vieron las señales y muchos de ellos no creyeron. Por eso Jesucristo los está juzgando acá por su manera de actuar y lo que ellos creyeron o no creyeron acerca de él, porque él hizo las suficientes señales y mucha importancia le dio a Capernaum. Entonces, fue levantada hasta el cielo, pero ahora será batida hasta el Hades, hasta lo más bajo, al lugar de los muertos. Y entonces en el versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y tiene que ver con las ciudades que te rechazan. Tiene que ver con la población que ellos tenían que predicar, esos 70 que fueron enviados. El que a mí oye, el que a vosotros oye, a mí me oye. Por eso es que nosotros cuando predicamos, no estamos predicando nuestras propias ideas, nuestro propio mensaje. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Por eso es importante, como decía el hermano Roberto, siempre lo ha dicho, vamos a ver lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia es la que dice. Por eso cuando hablamos de los cielos, no nos podemos ir más allá de lo que está escrito. O sea, la Biblia dice eso y tenemos que quedarnos ahí. O sea, es la única información que tenemos. Por tanto, tenemos que conformarnos con lo que está escrito porque es palabra de Dios. Cuando a vosotros oye, igual que a nosotros, cuando alguien nos escucha a nosotros, ¿a quién está escuchando? A Jesús. Dice, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. O sea, el que me oye a mí, el que oye a vosotros, oye a Jesús. El que lo desecha a vosotros, desecha a Jesús. Y el que desecha a Jesús, ¿a quién desecha? Desecha al que envió a Jesús. O sea, desecha al Padre. Y se lo está advirtiendo de una vez. ¿Por qué? Porque la tarea que ellos tenían no era fácil. Por eso le dice, yo los envío en medio como ovejas en medio de lobos. Era un trabajo difícil, un trabajo peligroso. Iban a tener muchos rechazos, pero ellos tenían que entender y tener la convicción de que ellos venían de parte de Dios, que Dios estaba con ellos, pero que iban a sufrir rechazo, porque si a Jesús lo rechazaron, ellos también lo iban a rechazar. Ellos iban a tener rechazo y tenían que saberlo, tenían que entenderlo, a pesar de que tenían el poder de hacer milagros, de curar enfermos y echar fuera demonios. A pesar de todo eso, ellos iban a sufrir rechazos de parte de la ciudad. Pero decía, no tengan miedo, porque no es a ustedes al que están rechazando, es a mí. Es a mí al que están rechazando. Y el que me rechaza a mí, también está rechazando al que me envió, al Padre, ¿verdad? Y eso es lo que ellos tenían que entender, tenían que tener eso claro, tenían que tener eso en su mente, para no desanimarse, porque no era fácil llegar a una ciudad de los judíos hablando acerca del reino de Dios, acerca del Mesías, cuando los mismos líderes religiosos de la época lo estaban rechazando, cuando los mismos líderes de la época, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban rechazando a Jesús como el Mesías. Entonces iban a tener mucha oposición, iban a tener mucho rechazo, y ellos tenían que entender eso, que lo que ellos estaban llevando era muy importante porque era la palabra de Dios. Al que a ustedes oye, a mí me oye. Al que me rechazan, rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, está rechazando al que me envió, está rechazando a Dios. Y está hablando del pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, bueno. Es que el mapa lo tenemos aquí, pero ya Lisbeth lo tenía por ahí que lo puso así. Pero en la Biblia, al final de la Biblia siempre aparecen varios mapas. Se pueden buscar en la final de la Biblia. Siempre, bueno, casi todas las Biblias lo traen. O al principio de la Biblia siempre aparecen muchos mapas
Entonces pueden ver las regiones de lo que era la Galilea, Fenicia, Samaria, Judea, Idumea, que eran las regiones que existían en esa época. Exactamente, eso es. Y ese está color, el mío está blanco y negro. Ok, preguntas, comentarios acerca de esto. ¿Todo claro? ¿Como el agua? Vamos a leer el versículo 17 al versículo 20. ¿Quién puede leer el versículo 17 al versículo 20? Cuando regresan los 70. Yo lo leo. Hermano. Pero quería hacer un comentario que siempre me he preguntado, como usted dice de que no habrá conciencia ya, si nos acordaremos o no nos acordaremos, pero yo siempre me he preguntado si cuando uno le predica el evangelio a una persona y la persona está clara que es el evangelio y dice, no, yo voy a esperar mi tiempo para bautizarme, ¿no? Yo voy a esperar el llamado del Señor, o cualquier excusa que pongan. Entonces yo me pregunto si en el momento de rendir cuentas, no, no puede decir, no, yo no sabía, porque yo digo que por la mente le va a pasar como una película, que el momento en que le estaba predicando el evangelio. Siempre me he imaginado eso, pero bueno, son cosas mías. Leemos. Versículo 17. Ajá. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de esta lectura? ¿Cómo regresaron los 70? Contentos. Regocijados, con gozo, ¿verdad? Con gozo. Estaban contentos, estaban felices. ¿Por qué estaban felices los 70? Porque hasta los demonios se sujetaban. Acuérdense que la otra vez fueron y regresaron abatidos porque el Señor le dijo, pero ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? Uno ve que eso, cuando no pudieron hacer nada con los demonios. Bueno, ese fueron a los apóstoles que le dijo, bueno, el de soportar no fue a los apóstoles, fue al pueblo de Israel que estaban ahí. Pero en esta ocasión es diferente, ¿verdad? Ellos estaban felices porque hasta los demonios se les sujetaban en tu nombre. O sea, entonces estaban felices ¿por qué? Porque tenían autoridad. En el nombre de Jesús tenían autoridad. Entonces, ¿en qué estaban pensando ellos? En el poder que tenían. ¿En el poder de qué? Porque no solamente los demonios se les sujetaban, sino que también curaban enfermedades. Se curen a todos los enfermos que hay en esa ciudad. O sea, ellos podían curar enfermedades, tenían poder. Entonces estaban con gozo porque realmente el poder funcionaba. O sea, realmente tenían el poder, lo podían demostrar. Los demonios se les sujetaban en tu nombre. Pero Jesucristo los para y dice, ya va, eso no es lo importante. Lo importante no es que ustedes tengan poder, no es que ustedes puedan curar enfermedades. Lo importante no es que los demonios se les sujeten o los espíritus se les sujeten. Lo importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. El versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Qué era lo que ellos tenían como prioridad, como importancia? Era estar en el cielo, es lo que estamos hablando hace rato. O sea, puede haber 20 cielos, 30 cielos, 50, yo no sé cuántos cielos hay. La Biblia habla del tercero nada más. Pero lo importante es que estemos allá.
Eso es lo importante, que estemos en el cielo. O sea, esa es nuestra meta, es nuestro norte, ir al cielo. Pablo tenía su meta, él decía, yo sigo la meta. Sigo la meta, o sea, yo olvido ciertamente lo que está atrás y continúa la meta. Eso es lo que él decía. Él sabía cuál era su meta. Él quería llegar a la meta, él luchaba o trabajaba en función de llegar a la meta. Y Pablo también tenía poderes, él también hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, pero para él eso no era importante. Para él lo importante era llegar a la meta. Y es lo que Jesús trata de que ellos entiendan. O sea, lo importante no es que los demonios se les sujeten en el nombre de Jesús. Lo importante es que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Y por qué es importante que el nombre esté inscrito en el libro de la vida? Por lo que dice Apocalipsis en el capítulo 20. En el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ¿quiénes son los que son lanzados al lago de fuego? Todos los que no tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Y fíjese que ellos ya tenían su nombre inscritos en el libro de la vida antes de que el evangelio fuera predicado. Ellos predicaban el evangelio del reino, pero ya sus nombres estaban inscritos. Ya eran parte del reino de Dios. Formaban parte del reino de Dios. Después se establece la iglesia. Ya cuando se establece la iglesia, la única manera de entrar al reino de Dios es por medio de la iglesia, como estamos viendo en el arca de Noé allá en Génesis, ¿verdad? Donde el que quería ser salvo tenía que estar dentro del arca. El que quiera ser salvo y pertenecer al reino de Dios tiene que estar dentro de la iglesia. Ese es el sitio. Ahora, interesante lo que dice Jesús cuando ellos le dicen que los demonios se les sujetan en tu nombre. El versículo 18 interesante, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué Satanás caía del cielo como un rayo? Y Jesús lo vio cayéndose. ¿Qué significa esto que está diciendo Jesús? Yo veía. Está siendo derrotado. Fíjese lo que, vamos un momentico a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, dice que él fue al desierto a ayunar y a orar. Y estuvo 40 días ayunando en el desierto. Dice, cuando tuvo hambre, se le presenta el tentador y le dice en el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, el diablo tenía potestad. ¿Sobre qué? Sobre los reinos, sobre el mundo. En el momento que salen a predicar acerca del reino de Dios, ya esta potestad que tenía Satanás tiende a perderse. El zarpazo final para Satanás fue la cruz. Pero ya aquí Satanás está cayendo, ya está cayendo. Por eso dice, vi a Satanás cayendo como un rayo hacia la tierra. O sea, está perdiendo su autoridad, su potestad que tenía antes de que Jesucristo llegara al mundo, antes que Jesucristo estuviera presente o por lo menos estuviera ya en su ministerio público. Entonces, lo que yo entiendo es eso, que Satanás pierde su autoridad, pierde su potestad, ¿verdad? En cuanto a dominio, que ya él deja de poder tener dominio sobre nosotros en el momento que nosotros escuchamos la palabra de Dios, en el momento que nosotros aceptamos el mensaje de Dios, aceptamos el mensaje, ¿verdad? Y creemos en el mensaje, ya Satanás pierde dominio. Entonces la estocada final es lo mismo que decía Génesis capítulo 3, ¿verdad? Donde dice que él te dirá en la cabeza, pero él te dirá en la regañada y tú le dirás en la cabeza, o sea, le aplastarás en la cabeza. Jesucristo en la cruz terminó aplastando a Satanás. Ya hasta Satanás no tiene potestad sobre nosotros, gracias al Señor. Pero ya aquí ya Satanás estaba cayendo, ya había caído de su autoridad, de su potestad, la que tenía en el mundo. Porque él mismo lo dice, a mí me fue dada y a quien quiera la doy. Y él trató de tentar a Jesús con esa autoridad, esa potestad que él tenía. Y aquí os doy potestad, versículo 19. Ahora les doy potestad, les doy a ustedes autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fue lo mismo que le dijo Jesús a los discípulos en Marcos capítulo 16. No sé si recuerdan. Marcos capítulo 16.
cuando él le dice a ellos, el versículo, después que le dice el que creyere, el versículo 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es la misma promesa que le dio Jesucristo a los apóstoles, se lo está dando también a estos 70, ¿verdad? De que ellos también tenían ese poder, que iban a tener ese poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso Satanás ya no tenía poder sobre ellos. Por eso Satanás se estrella. Dice, lo vi cayendo como un rayo, lo vi bajando. O sea, estaba en las alturas y cayó como un rayo, y Jesucristo mismo lo vio. Por el trabajo mismo que estaban haciendo los discípulos, estos 70 que Jesucristo había mandado a predicar acerca del reino de Dios. O sea que tuvo éxito la predicación de ellos, por lo menos por las señales que se presentan acá con Satanás cayendo del cielo como un rayo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano, Dígame. acá pues me viene a mí una pregunta referente a lo que están escritos en el libro de la vida. Dios, conociendo todo nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, y sabiendo quiénes, porque yo pienso, ¿no? En mi mente humana finita, pues no, muchas veces no concibe pues la inmensidad de Dios, pero yo, o sea, preguntaría, pero a la vez como que digo yo pienso quiénes en este momento están inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son las personas que, conociendo al Señor nuestra vida, quiénes son los que están escritos en ese libro? Y pienso que los apóstoles, cuando fueron enviados, a pesar de que dice en uno de los versículos de la Biblia que en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, profetizamos y echamos demonios en tu nombre. Y él dice, no os conocí o no os conozco, hacedores de maldad. Pero los que están inscritos en el libro de la vida, esos son los que están en el regocijo del Señor cuando fueron enviados y expulsaron demonios y hicieron las obras o el ministerio que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo pienso que, o sea, es mi pensar, me corrige por favor, en que a esta altura de la vida, pues nosotros, nuestros nombres, el que Dios sabe, nos conoce desde antes de nacer, si están o no inscritos en el libro de la vida, pero también preguntaría o si estamos inscritos en el libro de la vida, y muchas veces nos quedamos con mucho confort en nuestros hogares y no llevamos ese mensaje de salvación a otros. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? ¿No? Todo claro, como el agua. ¿Qué es lo que hace falta para agradar a Dios según Hebreos? La fe, Agustín. Hebreos 11. Sin fe es Fe. imposible agradar a Dios, o sea, sin fe. Entonces, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no era porque tú echabas fuera demonios o porque curabas gente, porque al final ese poder se lo dio fue Jesucristo. Ellos tenían su nombre escrito en el libro de la vida por su fe. Igual que la fe de Abraham y todos los demás patriarcas, ¿verdad? Que existen que vemos en la historia de la Biblia. O sea, la fe es la que nos lleva a que nuestros nombres estén escritos. No se trata de que quién predicó más o quién convirtió más personas. Eso no se trata. La fe te lleva a predicar. La fe te lleva a obedecer a Dios. La fe te lleva a ser bautizado. Pero la fe es necesaria. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Según lo que dice la palabra de Dios, es todo aquel que ha escuchado el mensaje, que ha creído en el mensaje, cree en Jesucristo, cree en el evangelio,
se ha arrepentido de sus pecados, ha confesado a Jesús como el Señor de su vida y se ha bautizado para el perdón de sus pecados. En el momento que mis pecados son perdonados, la barrera que me separaba de Dios, que es el pecado, es derrumbada y esa pared cae y yo me reconcilio con Dios. En ese momento mi nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. O sea que todo aquel que ha obedecido al Evangelio, solamente Dios conoce los pensamientos de las personas, conoce las intenciones de los corazones. A muchas personas que se han bautizado, han escuchado el mensaje y se han bautizado, pero con intenciones diferentes a la salvación, o sea, buscando otros intereses. Entonces, solamente Dios conoce los corazones. ¿Quién ha sido realmente sincero en su obediencia a Dios? ¿Que realmente sincero en su fe en Dios? Porque si uno le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿tú crees en Dios? Todo el mundo va a decir que sí. Muy pocas personas son ateas, o bueno, hay algunos, pero no hay tantos. La mayoría de personas creen en Dios. Ahora, ¿quién cree en Dios y realmente quiere hacer la voluntad de Dios? Es todo aquel que realmente tiene fe, el que cree de verdad. Y ese es el que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Los que creen de verdad, los que se arrepienten. Dígame, hermano Roberto. Cuando, cuando ellos llegan ahí gozosos porque tienen poder, el Señor les dice lo que les está pasando a Satanás. O sea, les está explicando que la guerra es contra Satanás y que Satanás perdió o va a perder. Pero después les cita Salmo 91. Y en Salmo 91, antes de decirles lo que él les cita aquí, os doy potestad de hollar serpientes, dice que ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Y dice, porque ustedes han puesto su confianza en mí, ¿verdad? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, es toda la razón. La fe es nuestra confianza en Dios. Porque has puesto tu confianza en Dios, eso es lo que cuenta ante los ojos de Dios. Eso es lo que cuenta. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero fe implica automáticamente confiar totalmente en Él, ¿verdad? Confiar y dejar que Él trabaje. Entonces, no es que a mí se me obedecen los demonios, o que yo puedo echar fuera, o yo puedo sanar. No, eso no tiene nada. Porque yo no lo puedo hacer si no fuera por Dios. O sea, la gloria es para Dios. Dios es el que lo está haciendo, ¿no? Y estos muchachos, estos 70, estaban regresando pensando que ellos eran buenos, eran fuertes. Es igual que nosotros. O sea, cuando enseñamos una buena lección, no le digas al hermano que es bueno para enseñar, porque se le va a subir. O sea, el mensaje es bueno porque viene de Dios, ¿verdad? Hay que decirle buen mensaje, no buen maestro, para que no se le suba, porque no somos nosotros, ¿verdad? El éxito lo da Dios, la guerra la está ganando Él. Y nosotros somos bienaventurados y estamos escritos en el libro de los cielos porque confiamos en Él, porque hemos puesto nuestra confianza en Él y dejamos que Él trabaje en nosotros. Amén. Amén. Así es, hermano. Lean ¿Alguien Salmo más? 91. Ok, gracias, hermano. ¿Alguien más? Alejandro, está calladito. Sí, bueno, me hacen pensar, meditar un poco, ¿no? Que eso, lo que conversábamos. Yo particularmente, lo que hablaba aquí inclusive con Gaby, el testimonio, ¿no? Lo que uno, no es tanto lo que uno está tratando de evangelizar o predicar, sino que es cómo llevamos nuestra vida, nuestra relación con Dios. Creo que ahí de ahí parte todo, para que los demás puedan llevar algo tuyo. Tú le puedes hablar de Dios y de Jesús, le puedes recitar la Biblia, pero sin amor, sin fe, yo creo que ya no hay nada, es imposible. O sea, ni que, no, como dice el hermano, no agradamos a Dios a través de, como dice Hebreos, pero igualmente no le llegamos a las personas. ¿Cómo le vamos a llegar si no hay amor? Si no hay si tú no llegas al corazón de los demás. Así es. Bueno, hermano, ya son las 15. Y 15. 15, ¿Algún otro sí. comentario, hermanito Agustín? No, creo que ya podemos dejarlo por ahora, podemos dejarlo hasta ahí.
Bueno, Si no hay muy más bien. Pues, para, preguntas, ¿quiere hacer una pregunta, un comentario? Puede hacerlo.